Bueno, señores, seguimos con el programa. Como les decía en la apertura, estuvimos con la artista Claudia Fontes, nuestra representante en la Bienal de Venecia, con esa excelente obra que es El problema del caballo. La entrevistamos en Arte Va, todavía estaba Arte Va, y tuvimos oportunidad de entrevistarla ahí. Usted sabe que ella vive en Inglaterra, ya se volvió a Inglaterra Claudia Fontes, pero tenemos esta nota y vale la pena escucharla. Ahí la vemos. Bueno, Claudia Fontes, el problema del caballo. Yo sé que hubo un concurso que vos ganaste para ser nuestra representante en Venecia y que a los finalistas del concurso les pidieron un proyecto. Exacto, sí. ¿Cómo fue que pensaste esta idea para la Bienal de Venecia? Bueno, la idea surgió a partir de... A ver, ser invitada a pensar un proyecto para representar a Argentina en la Bienal de Venecia te pasa una sola vez en la carrera. O nunca, a muchos nunca. O nunca, pero te quiero decir, puede ser que uno vaya a Venecia, a la Bienal, invitada a la muestra grande, pero este ejercicio de pensar qué es representar una nación era esta oportunidad. Entonces lo primero que me planteé fue apropiarme del pabellón argentino y de ese espacio y con toda la historia que tiene. Y entonces empecé a investigar. De entrada, cuando uno entra a ese edificio, que es un edificio del siglo XIII, es la sala de armas del Arsenal, que es un complejo edilicio donde se construían los navíos mercantes durante toda la República Veneciana, ¿no? Es precioso ese lugar. Y por otro lado, los materiales con que está construido el edificio y la manera en que está construido plantearon esa presencia ausente, que es la del caballo, porque está construido a fuerza de caballo, no había otra manera de construirlo en su momento. Así que ahí apareció el caballo. Pero también se relaciona, por lo menos eso leí yo, con la historia argentina. Totalmente, claro. Con el cuadro La Vuelta al Malón, etcétera. A partir de que apareció el caballo, empecé también a estudiar la historia de los envíos nacionales. Ah, Venecia. Claro, y de qué manera Argentina se pensó hacia el exterior. Y bueno... Eso daría para otra charla, cómo se pensó la Argentina en el exterior. Ha dado en la historia de Argentina para cantidades de para libros, muchas ¿no? cosas, sí, muchas de miradas. publicaciones. Sí, claro. Pero bueno, la primera oportunidad en que se le dijo a un artista, pensate algo para... Para Venecia. Ver cómo nos vende afuera. Sí. No fue para Venecia, pero fue la Bienal, una exposición internacional que se hizo en Chicago en 1892, que fue cuando le pidieron a Ángel de la Valle. Y él hizo el cuadro. Y él hizo La Vuelta del Malón. Ah. Que es bastante interesante como cuadro porque en esta exposición de Chicago se conmemoraban los 400 años de la llegada de Colón a América. Y él pensó que una buena... Es un cuadro que aparentemente en la prensa de la época se lo nominó como la primera obra nacional, que es bien interesante. Sí. Y el cuadro es como conmemora un pasado que ya un pasado de barbarie, que es un Malón que ha atacado una ciudad y se llevó secuestrada una cautiva blanca. Pero el de la Valle lo muestra, o sea, Argentina se muestra en ese momento como un país civilizado que ha vencido a esa barbarie y que es un país donde se puede invertir, porque se mostró el cuadro junto con bolsas de granos. Claro, claro. Como, bueno, una Argentina civilizada en la cual era seguro invertir como país. Ahora, en el proyecto tuyo, además, el caballo, al medir más de 5 metros, yo no estuve en Venecia, pero por las fotos que vi, toca el techo del pabellón. La idea, a ver, lo voy a relacionar el caballo con De la Valle porque si no, no se entiende nada. Lo que yo hice fue, de la pintura, presté atención a aquellos personajes que no eligieron estar ahí. Que son la cautiva que está desmayada. Claro. Y el caballo que está en el centro del cuadro, que está aterrorizado. Entonces eliminé el resto del cuadro, me quedé con la energía del Malón, de la barbarie, y con esos dos personajes. Yo no digo que estoy, a ver, esto que quede claro, no es una ilustración
del cuadro. El cuadro es simplemente una cita más de todos los elementos que fui tomando. Lo que sí es que decidí muy tempranamente en el proyecto utilizar el edificio como un objeto encontrado y hacerlo hablar con toda la memoria que ese edificio tiene, esto que veníamos hablando antes. En lugar de tomarlo como un espacio de exhibición, un cubo blanco que puedo disfrazar lo que no me gusta, apagar las luces en un rincón. Entonces, no tapé las ventanas, dejé que entre la luz, estuvieron todas las puertas abiertas, era un espacio para recorrer. Y como objeto encontrado hice que, a ver, el tamaño del caballo para mí tiene que ver con lo que está sintiendo el caballo. Y ese caballo ahí está aterrorizado, quedó atrapado, no puede salir. Y por eso es tan grande, porque cuanto más miedo tiene, más crece. Más allá de todas las interpretaciones, como hecho estético, es muy atractivo, es muy lindo de ver. Digo, bueno, gracias. Claro, lo más importante creo es eso. El material que usaste, el color blanco, en contraste con el espacio, todo eso aporta mucho. A ver, todo lo que yo vengo contando no es... o sea, simplemente te cuento el proceso de creación, ¿no? Eso después generó una escena que para mí tiene un contenido poético que incluso escapa a lo que yo quise poner, es como vos decís. No es una guía de interpretación para nada lo Además, que acabo de dar. estás en un lugar absolutamente internacional y supongo que dará para muchas miradas también esta obra. Me están llegando correos de Filipinas, China, Polonia. Claro. Estoy aprendiendo varios idiomas. Seguro. Es una vidriera y es bien impresionante. Bien interesante cómo el proyecto le está llegando a gente muy diferente de distintas maneras. Bueno, ojalá venga a la Argentina y lo podamos ver. Sé que hay una idea de traerlo. La Bienal de Venecia está hasta noviembre. Hay una expresión de deseo. Es enorme, es costoso traerlo, es complicado, pero sería bueno para que todos lo pudiéramos ver. Y además, vos misma, Claudia, que vivís hace muchos años afuera, por ahí no eras tan conocida para el público argentino como ahora, estos días, a raíz de tu presencia en Venecia. ¿Cuándo fue que te fuiste a vivir a Inglaterra? Y hace ya 15 años. 15 años, eso era más o menos que en los 90. 2002. En 2002, ¿por la crisis fue? No me fui por la crisis, era un viaje planificado y justo estalló la crisis y si en algo la crisis contribuyó es que como aterricé en un lugar muy tranquilo, después ya... Daba pereza volver. Me fueron, bueno, me quedé sin anticuerpos, digamos. Ay, seguro, te fuiste Pero, quedando. ¿Perdón? Te fuiste quedando, Me fui digo. quedando, sí. Acá conocemos la obra que está en el Museo de la Memoria, en la Costanera. Es muy atractiva. En el Parque de la Memoria, esa figura que entra en el río, entra en el agua, que es un chico desaparecido de 14 años, ¿no es cierto? La obra se llama Reconstrucción del retrato de Pablo Míguez. Pablo Míguez. Pablo Míguez, sí, es un chico desaparecido de tenía 14 años en su momento. En el momento de la desaparición. Sí. Contanos otras obras tuyas que has producido en Inglaterra, supongo, los materiales que usás, ¿en qué te interesa trabajar? Yo en general trabajo obra de sitio específico y casi te digo a veces de espectador específico. O sea, entonces cambio de materiales y de estrategias según en el lugar en el que esté presentando, así como te cuento todo este relato de Venecia, según en el lugar en que esté presentando, trabajo mucho desde el contexto. Lo que estuve haciendo fue bastante gracioso cuando me invitaron a ir a Venecia, porque lo que estuve haciendo desde hace 3 años es un trabajo en porcelana inglesa, que es la escala opuesta, porque estaba trabajando en este tamaño. Pero esto parece porcelana, ¿no? Bueno, el caballo. Entonces el problema fue, a partir de quedar invitados, el pabellón argentino son 500 metros cuadrados, mide 47 metros de largo, 5 de alto, 10 de ancho. Y ya te digo, estaba trabajando en este tamaño. Entonces jugué, básicamente como estoy trabajando con juegos de escala, jugué con la escala. Y ahí es de donde salió agigantar el caballo. De tal manera que en el pabellón argentino las figuras están en proporción al caballo, más o menos como en la misma relación que cuando uno ve esas figuras de porcelana, ¿no? Claro, la relación es la misma. Ahora, ¿cómo se trabajó? Porque yo sé que hubo trabajo con tecnología 3D para armar, ¿no?, estas figuras tan grandes. Claro,
O sea, imagínate que una obra así, si yo lo hubiera hecho de la manera tradicional, hubiera estado 3 años para hacerla. Y en realidad tenía 3 meses o 4 meses para producirla. Se trabajó, el caballo existe, está en mi taller y tiene un tamaño así. Ah, ¿sí? Pero se escaneó en 3D y eso luego se trabaja con un proceso que se llama CNC, en lo cual puedes hacerlo del tamaño que quieras. ¿Y dónde se hizo? ¿En Inglaterra, en Venecia? Se terminó haciendo en Inglaterra porque era el lugar más conveniente en cuanto a costo-beneficio. Y se trasladó de Inglaterra a Italia, o sea, no entra por la puerta del pabellón, se tuvo que terminar adentro. Ah, eran piezas separadas. Son 5, el caballo tiene 5 secciones, sí. Es muy importante, es la mayor vidriera del mundo para el arte. La Argentina, que no tuvo pabellón propio durante tantos años, ahora lo tiene y bueno, se irá creciendo y se irá aprendiendo, pero me parece que fue una muestra excelente y me alegro mucho de tenerte acá en el programa, que dio trabajo porque vino por pocos días y demás, pero no, un hemos placer, podido. un placer. Gracias, Claudia. Bueno, gracias, Cristina. Ya volvemos, no se vayan.